Hola, niños. ¿Creen que me veo viejo? No sé qué decir. Supongo que lo bueno de ser tan gordo es que se te rellenan las arrugas. Pero ¿sabes cómo es eso, señora mamá? Eres vieja. ¡Lo soy! Sí, eres tan vieja que... ¡Está bien! ¡Nadie es joven por siempre! Verán lo que se siente cuando les pase a ustedes. Si yo te pidiera un ejemplo donde hubiese una familia con un padre estúpido y una madre inteligente, que no fueran Marge y Homero Simpson o Peter y Lois Griffin, ¿cuántos ejemplos podrías darme? Vamos a tratar de hacer una lista con los que yo me vaya acordando. Hugh y Judy Neutron, River y Moon Butterfly, Hal y Lois Wilkerson, Jack y Maddie Fenton, Butterscotch y Beatrice Horseman, Jerry Beth Smith, George y Jane Jetson, Arthur y Mary Weasley, Fred y Vilma Flintstone, Cosmo y Wanda los señores Turner, Jonathan y Martha Kent de Smallville, Alan y Judith Harper, los papás de Mako Mankashoko en Kill la Kill. Bueno, siga usted la lista. A menudo nos topamos con padres demasiado tontos y frustrados con sus empleos, con problemas de control iracundo. Hay variedad de caracterizaciones, pero todos acaban por cumplir con la misma dinámica, la cual es brillar por sus buenas intenciones más que por sus aportes. Por otro lado, las mujeres tienden a ser quienes no dan rodeos, van directamente al punto de lo que sea que buscan resolver y tratan de mantener las cosas bajo control. El motivo por el cual muchos desarrolladores de series deciden implementar este cliché en los guiones se debe a que este es un reflejo del imaginario colectivo. A menudo hay comediantes que hablan sobre las diferencias entre hombres y mujeres, problemas de matrimonio y por lo regular parten de este mismo cliché para montar sus shows. Un ejemplo bastante claro es el de Franco Escamilla. A menudo nos habla de cómo él hace tonterías mientras su esposa se muestra más sensata. Obviamente queda claro, para el público y para cualquiera que lo vea, que mucho de lo que dice son exageraciones, cosas para hacer reír pero que realmente no vivió. Sin embargo, no son tan lejanas de la realidad. Si no hubiese gran parte de verdad en sus guiones, la gente no se identificaría y por lo tanto no les daría risa. Este cliché del padre tonto y la madre inteligente está presente en la vida cotidiana y tiene varias causas que le dan origen. Este cliché se debe a una cuestión de género. Para los ignorantes que creen que género y sexo son lo mismo, les aclaro que no. El sexo está ligado directamente a caracteres biológicos. En todo el reino animal hay de tres sopas: macho, hembra o andrógino. No existen más de estos dos sexos. Tener ambos no es un tercer sexo, aunque sí es una categoría diferente a pertenecer únicamente a uno. Por otra parte, el género es un tratamiento cultural al que los seres humanos se someten a partir del sexo con el que nacieron, y esencialmente solo hay tres géneros: masculino, femenino y no binario. Sobre el tema de la deconstrucción de lo masculino y lo femenino no voy a hablar ahora porque eso es tema para otro video, y ahorita solo vamos a comprender el por qué hay papás tontos y madres listas en tantas series. Dejemos algo muy en claro: el género es un ideal de persona creado por un imaginario colectivo, un deber ser impuesto por la tradición que se remonta a las asignaciones de trabajo cavernarias. Los hombres tendían a alcanzar mayores estaturas y desarrollar mayor masa muscular, por lo que labores manuales más difíciles se les encargaban a ellos. Para facilitar el progreso de aquella sociedad rudimentaria, se crearon los roles de género. Era más probable que un niño creciera grande y fuerte a que lo hiciera una niña, así que desde pequeño se establecía una división de trabajo. Así fue que las categorías de masculino y femenino nacieron. Eran épocas difíciles donde las vicisitudes no cesaban y muchas cosas amenazaban la estabilidad social, desde fenómenos naturales, animales salvajes o incluso tribus enemigas. Para ello fue necesario crear a las primeras milicias, las cuales debían atenerse a estándares inflexibles de comportamiento. Era una época de tribus y no había una selección minuciosa de lo que deberían ser aptos para combate y quienes no. Si algo los atacaba, las mujeres debían defender a las crías y los hombres tenían que defender al resto. Hasta antes de inventar la agricultura, los pueblos eran nómadas y todos necesitaban certidumbre sobre qué hacer en caso de una emergencia. ¿Y qué era más fácil que decir? Las mujeres adentro, los hombres a pelear. Directo, rápido.
Así fue como lo masculino se constituyó como el género fuerte, agresivo y dominante. Lo femenino se constituyó como el género débil, pasivo y sumiso. Es decir, no nacías con eso, sino que te enseñaban a ser así. Gracias a eso, nuestros antepasados lograron subsistir. Conforme se hicieron descubrimientos de diversos materiales y hubo un desarrollo tecnológico, los seres humanos experimentaron una revolución de género. Hombres podían inventar cosas para facilitar la labor de otros hombres y de las mujeres. El descubrimiento y desarrollo de la agricultura permitió el sedentarismo y con este la exploración profunda de las zonas en que habitaban y explotación de recursos naturales. Nada mueve la voluntad humana tanto como el miedo, así que la división del trabajo por género se aseguró de tener a mujeres y niños seguros en la casa, mientras los hombres revolucionaban tecnología en el exterior y se exponían a otro tipo de peligros. Si mujeres o niños llegaban a descubrir algo, un hombre se lo apropiaba. El desarrollo tecnológico permitió mayor producción de alimentos y abrió paso a la experimentación con la naturaleza. La división de trabajos se diversificó todavía más y con ello los horizontes de la ambición humana se extendieron. Después de siglos en precariedad, los humanos conocieron la estabilidad y además de sobrevivir, pensaron en expandirse, incluso en tener servidumbre. Los pueblos con mejor tecnología bélica dominaban al resto. Grandes batallas libraron. A ello los acompañó un vacío de significado en sus vidas y buscaron llenarlo con diversas mitologías que a través de la superstición crearon divisiones sociales dentro de cada pueblo. Los más grandes y bellos hombres fueron acomodándose a través del tiempo en puestos de poder. Cada pueblo atravesó victorias y derrotas que impactaron en su modo de ver al mundo. La brecha entre las clases sociales se hizo cada vez más amplia y la religión generó disputas enormes que implicaron millones de muertes a lo largo del tiempo. Todo ello seguía moviéndose con base en roles de género. Todos los hombres debían pelear a menos de que su inteligencia fuera suficiente para ocupar un rol distinto, como crear armas o elaborar estrategias, incluso sirviendo de conexión espiritual con los dioses, la existencia de los sacerdotes. Los hombres tenían dominado el sector público. La certidumbre social dependía de que cada ocupación tuviera un rol de género asignado y a cada hombre y mujer en su lugar correspondiente. Y por supuesto que quienes no se ajustaban a dichos roles o eran la burla o eran excluidos, pero no son el tema central de este video. Lo dejaremos para después. Conforme la tecnología bélica se hizo cada vez más potente, más bajas había en las guerras. Debido a ello, los roles de género tuvieron que romperse para asignar trabajo a la población sobreviviente. La economía local de las zonas afectadas fue tema fundamental para que las mujeres comenzaran a salir al espacio público. A esto se le sumó el nacimiento y expansión de la industrialización, donde campesinas relegadas al trabajo del hogar tuvieron que salir a trabajar en calidad de obreras, proceso que inició a finales del siglo XVIII y que a lo largo de un par de siglos fue expandiéndose por todo el mundo, desde el centro de Europa. Y es aquí donde inicia lo interesante. El tema de la educación femenina en aquellos tiempos no se consideraba de interés público sino privado. Esto significa que, mientras el dinero de los impuestos era destinado para la educación de los hombres en diversas áreas, se dejaba a voluntad de cada familia cómo educar a sus hijas. Las familias de clase acomodada solían educar a sus hijas no para ejercer una profesión, sino más bien para entretener al marido. Se las hacía tomar una formación de señoritas. Se las alfabetizaba, les enseñaban dibujo, música, cocina, bordado y costura. Sin embargo, todo esto con la idea de que realmente no tendría otro fin que el de ser una esposa interesante. Le daba, por decirlo así, un valor de mercado mucho más alto. No había televisiones ni radio, así que valía más una esposa que podía interpretar sonatas que una mujer parlanchina. Ante la necesidad de los padres por ofrecer buenas esposas para maridos ricos y así asegurar estabilidad económica, se crearon colegios para mujeres donde se les enseñaban todas esas cosas y se consideraba que su educación estaba completa alrededor de los 15 años, época de conseguir marido. Todo esto duró más de un siglo, tiempo suficiente para que las artes tuvieran una etiqueta femenina, excepto en la pintura y la escritura, todavía dominadas por hombres. A todo esto le podríamos llamar el arte de la femicultura. Se criaban mujeres como un accesorio, como una pieza de ornato para hombres cuyo mérito público era ofrecer de vez en cuando algún nuevo bebé para que el marido presumiera su legado. El tiempo transcurrió,
Personajes como Virginia Woolf denunciaron el enorme desperdicio de potencial humano que representaba no invertir en la educación para las mujeres. Hubo movimientos feministas impulsados por grandes intelectuales como Emmeline Pankhurst o Ethel Smith. Tuvieron un impacto tremendo en el mundo. Cada movimiento a su vez logró una revolución inédita que terminó siendo el derecho al voto y el acceso de las mujeres a la educación pública. Pero ese impacto feminista no logró vencer al imaginario colectivo. La poesía, el baile, el tejido siguieron siendo considerados esencialmente femeninos. El miedo seguía dominando las decisiones de los padres, que siguieron restringiendo los horarios de sus hijas en un toque de queda femenino implícito. Además, los juguetes que fungían como entrenamiento para la vida de madre seguían vendiéndose. 10.000 años que la humanidad pueda haber existido sobre este planeta siguen siendo insuficientes para superar la marca de los roles de género. Seguimos siendo muy primitivos. No podemos olvidar tan fácil estos roles porque son parte de una tradición muy fuerte en Occidente. Y ahora sí, pongamos atención a los personajes de series donde el cliché está presente. Series como Malcolm el del medio, Los Simpson, Los Padrinos Mágicos y BoJack Horseman nos han presentado de forma muy clara que antes de conocerse, las mujeres tenían aspiraciones muy distintas a solo casarse y tener hijos, viéndose forzadas a una vida de amargura debido a las cadenas que representan esos roles de género. En el caso de Los Padrinos Mágicos, esto se nos narra de forma muy sutil. Hay poca información sobre los padres de Timmy, pero se nos deja bastante claro que el señor Turner no se perfilaba como alguien exitoso, mientras la madre de Timmy tenía como una de sus actividades el baile. En el caso de Los Simpsons, vemos que Marge tenía inclinaciones feministas, gustaba de la poesía y la pintura. Homero era una burla, un perdedor que solo tenía una poderosa atracción hacia ella. Por otra parte, en Malcolm el del medio y BoJack Horseman, vemos matrimonios que se dan porque ambas mujeres buscan escapar del terrible control que sus familias tienen sobre ellas. Hay diferencias obvias, como por ejemplo la clase social. Lois es pobre y Beatrice es rica. Lois proviene de una familia inmigrante que huyó de la guerra en Europa. Beatrice viene de una familia burguesa que buscaba emparejarla con un marido rico para asegurar estabilidad económica de la empresa Sugarman. Ambas anhelaban tanto una probada de libertad fuera de sus familias que eligieron una pareja que les pareció exótica. Hal y Lois consiguieron superar esos problemas, pero Butterscotch y Beatrice no. Por diferentes que parezcan estos casos, todos parten del mismo problema en realidad. El sermón sobreprotector que busca limitar a las mujeres. Se las mantiene en casa para evitar que los chicos se les acerquen. Marge Simpson tenía dos pretendientes, Artie Ziff y Homero Simpson. Si alguien le hubiese dicho que elegir una pareja en preparatoria era demasiado apresurado, que era mejor viajar por el mundo y explorar más opciones, abrir su panorama, tal vez no habría elegido a ninguno. Si ustedes miran la historia y consideran que Marge tomó una buena decisión por elegir a Homero, tienen problemas. La opción correcta era ninguno. ¿Han visto ese meme de Bulma esperó a los 30 para casarse con el príncipe de los Saiyajin en lugar de irse con el Yamcha a los 16? Pues justo es esto. La adolescencia y parte de la primera adultez se trata de experimentar, de un viaje de autodescubrimiento, y para vivir adecuadamente esa etapa, pues debes cuidarte, usar alguno de los diversos métodos de anticoncepción y seguir tu proceso adecuadamente. Es bastante común que una chica que ha sido resguardada por sus padres, que se le ha enseñado para ser aplicada en clases y apreciar algunas artes, tenga un arrebato de desesperación por la libertad y se deje llevar por un momento de pasión. Se da a menudo cuando están a punto de terminar la preparatoria o cuando están a mitad de la licenciatura. Dicen, siempre estoy aplicada, siempre hago lo que tengo que hacer, me voy a dar un pequeño gustito. Y justo por cómo las educan sus padres, se sienten obligadas a parir. Y obviamente un hombre que se lanza a tener coito desprotegido sin tener un patrimonio no puede ser muy listo. Tienen un hijo obligados. Al verse forzados a tener una familia, hay cosas que quedan truncas. Una de ellas son los estudios. La presión familiar del matrimonio los obliga a conseguir un empleo lo antes posible. Se cierran las opciones y dejan sueños sin cumplir. Las mujeres, al estar acostumbradas al encierro y haber sido entrenadas para cuidar familias, mantienen la calma. La sociedad no paraba de repetirles que ese era su destino. Pero el hombre no. Él nunca se había visualizado como padre de familia. Sí como proveedor, pero no como un empleado bajo presión de tener bocas que alimentar.
Hombres acostumbrados a tener diversos pasatiempos de súbito se ven obligados a ver películas y series infantiles todo el tiempo, a juntarse con otra gente con hijos, y dado que no son profesionistas y muchos otros padres sí lo son, así como varios de sus amigos, terminan por ver cómo otros ascienden y ellos continúan estancados. Así que lógicamente buscan el modo de empatar sus sueños abandonados con modos de hacer dinero, y toman decisiones equivocadas. Para ello se distraen de la familia y dedican su tiempo libre a tratar de recuperar viejas glorias. Cuando los hombres no tienen un sueño por revivir, simplemente buscan gente con quienes distraerse. Lo que distingue a unos de otros es la frecuencia con la que recuerdan que tienen hijos y qué tanto apoyan a su esposa en la casa. Y de allí viene el cliché. Niñas bien terminan buscando un desahogo y esto las lleva a elegir hombres inmaduros que no están preparados para mantener una familia. No necesariamente todos son tontos, solo son impulsivos o tratan de recuperar un poco de la libertad que tenían antes de ser padres. Más bien son hombres bajo presión y mujeres acostumbradas a la incipiente infelicidad. En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.